Hola, ¿qué tal amigos? Como dice en el título, hoy sí que vais a entender cómo se usa este cacharro. La primera vez que vi un osciloscopio pensaba que estaba viendo una parte de un tablero de un avión. Mayday! Mayday! Todas estas lucecitas y botones y perillas realmente asustan, hacen pensar que uno no lo va a poder dominar nunca. Pero al fin y al cabo es algo un poco más complejo que un multímetro, un tester. Y en realidad tiene todas estas lucecitas y funciones porque son cosas agregadas que nos van a ayudar para hacer cosas muy avanzadas. Pero así como no utilizamos todas las funciones de un tester, probablemente tampoco necesitemos utilizar todas las funciones de un osciloscopio. Así como un multímetro nos deja saber qué voltaje tenemos en un momento dado en el tiempo, lo que está midiendo justo en este instante, un osciloscopio nos dice qué voltaje tenemos a lo largo del tiempo. Al igual que el multímetro, el osciloscopio es capaz de funcionar como un voltímetro y decirnos qué voltaje tenemos, pero además es capaz de guardar eso en algo que se llama muestreo, que es esto que estamos viendo, y representarlo de tal forma que lo podamos ver. Esta señal que estáis viendo aquí la he capturado antes de iniciar el vídeo y he presionado este botón que traen todos los osciloscopios que se llama Run Stop. Este botón lo que hace es capturar lo que está en ese momento en pantalla, dejarlo frisado y luego cuando lo volvemos a presionar comienza a medir nuevamente. Ahora que ya sabéis para qué sirve este botón, solamente os quedan 35 por conocer. Lo primero que quiero explicaros es cómo representar una onda como esta, que la estoy generando aquí con mi generador de funciones, la cual, como podéis ver, se ve nítida, se ve quieta y es en tiempo real. Puedo ver aquí la frecuencia y la veo perfectamente representada. Para hacer esto necesitamos ajustar tres valores. Enseñaros a fijar esa señal, a visualizarla. Lo que he hecho es descalibrar completamente el osciloscopio. Como podéis ver, no sabe qué frecuencia tiene. La onda es la misma, la entrada que tiene ahora es igual que antes. Lo único que he hecho es cambiar los parámetros del osciloscopio, que son los que voy a explicar ahora cómo ajustar. Lo primero que vamos a ver es que una onda tiene tres parámetros que son los que tenemos que conocer para poder ajustarla. Uno es la frecuencia, es decir, qué cantidad de veces por segundo esa onda se está repitiendo. Y el otro valor que necesitamos conocer es la amplitud, es decir, el voltaje de pico a pico. Para hacerlo vamos a ir mirando lo que tenemos en la pantalla y vamos a ir tocando los distintos mandos. El primero que vamos a tocar es el de la frecuencia, que es el horizontal. En el horizonte del osciloscopio tenemos el tiempo. Entonces el tiempo lo vamos a ampliar con esta perilla que está aquí. Como podéis ver hay un mando que es para el horizontal y hay otro mando que es para los dos verticales, el del canal 1 y el del canal 2, porque es un osciloscopio de dos canales, que es capaz de mostrar dos canales a la vez. Así que bueno, voy a empezar a mover la frecuencia horizontal hasta que empiece a visualizar algo. Como podéis ver con esto lo que represento, lo que hago es cambiar esto de acá arriba y lo que cambio es la representación del tiempo que representa cada cuadrito, cada división del osciloscopio. En este momento son 8 milisegundos por división, ahí son 4 milisegundos, yo creo que en 8 milisegundos más o menos está bien. Podemos ver ahora la onda, lo que pasa es que es muy pequeña, así que lo que voy a hacer es tocar el vertical del canal para aumentar el voltaje por división. Ahí lo que estoy cambiando es este valor de aquí, 5 voltios por división, 2 voltios por división. Voy a bajar, con esto lo que hago es bajar el nivel de la onda para poder seguirla viendo. Aquí está. Y ya tenemos la onda bastante bien. Lo que pasa es que lo que podemos ver es que se mueve de un lado a otra como loca. Eso es porque el osciloscopio no sabe en qué frecuencia se está representando esto. Para conocer la frecuencia se tiene que utilizar una cosa que se llama trigger o disparador. Lo que hace el trigger es decirle en qué momento empieza la onda. Para decírselo simplemente lo apretamos, nos aparece de aquí una rayita y esta la tenemos que poner sobre los picos de la señal. Lo podemos poner en los picos inferiores o en los picos superiores. Mientras esto esté dentro de la onda, como podéis ver, el disparador, a medida que lo muevo fuera de la onda, el disparador fuera de la onda no sabe el osciloscopio en qué señal está, y si lo pongo dentro me dice que la frecuencia en este momento es de 91.91 kHz. Una vez que tengo la señal fija, lo siguiente que voy a hacer es poner el tamaño que más apropiado sea para que yo la pueda visualizar. Otra forma de hacer lo que acabo de hacer, vamos a volver a ponerla, cambiar el valor del trigger
y cambiamos el horizontal, así más o menos es como estaba antes, y el vertical, ahí está. Otra cosa que podemos hacer para volver a ajustar, para ajustar rápidamente una onda, es presionar este botón que traen todos los osciloscopios modernos, que se llama Auto Set, que básicamente lo que hace es lo mismo que hemos hecho. Como puedes ver, ahí nos la deja seteada. Y nosotros ya podemos hacer los últimos ajustes de visualización o trigger si en algún caso la onda es compleja, es decir, la onda tiene más de una señal. Por ahí queremos ajustar el trigger de otra manera diferente a la que lo hace el autoset. Pero el autoset nos quita bastante trabajo, sobre todo como para una primera calibración. Como este osciloscopio de 2 canales es capaz de representar 2 señales diferentes en simultáneo. Y para repasar un poco lo que hemos aprendido, sabemos que por un lado tenemos el trigger menú, que es el disparador, que si lo ponemos fuera de la señal se vuelve loca porque el osciloscopio no es capaz de determinar en qué momento empieza el sampleo. Tiene que estar por encima de la señal que quiero samplear. Por ejemplo ahí. Luego tenemos el movimiento vertical, que lo que hace es subir y bajar una señal, por si la quiero superponer con la otra, por ejemplo. Que esto a veces es muy útil para conocer cómo están en fase dos señales. Luego tenemos el movimiento horizontal, que este no es muy útil, sirve para que la señal empiece donde yo quiero, por si quiero utilizar de referencia las divisiones que tiene en el fondo. Luego tenemos el horizontal, el movimiento horizontal, que es en el tiempo, que es que tan rápido o despacio se samplea la señal. Y tenemos la amplitud, es decir, cómo voy a verla de grande, la señal, del canal 1 y del canal 2. Otra funcionalidad que tienen los osciloscopios es la de secuencia única. Esto sirve para medir cuando no tenemos una frecuencia en una señal, sino que es una señal que ocurre una sola vez. Entonces lo que hacemos es determinar, decirle al osciloscopio, cuando la señal supere este voltaje, esta amplitud, vas a capturar en ese momento. También se setea la velocidad, pero en este caso, como digo, va a ser un solo disparo. Para probarlo, lo que voy a hacer es, tengo aquí una bobina, un inductor, y voy a producir un pequeño pulso electromagnético, el cual va a ser medido porque lo voy a hacer cerca aquí de la herramienta de medición, y entonces la va a interferir. Bueno, ahí podemos ver la señal. Voy a hacer una captura más, a ver si la podemos tener más centrada. Ahí está. Ahí podemos ver nuestro pulso electromagnético. Lo que ha hecho el osciloscopio en este caso es tomar la medición y parar para que la podamos ver. Aunque esto ocurrió en el tiempo, no está ocurriendo en este momento, ha tomado una foto. Es como estos disparadores automáticos de fotografía, pues lo mismo, para poder visualizar algo que va a ocurrir o que ocurre en un momento determinado. La amplitud de voltajes que maneja el osciloscopio es muy grande, desde varios cientos de voltios, en este caso 400 voltios, hasta milivoltios, como podemos ver. Ahí tengo puesto en 10 milivoltios por división. Y básicamente no está conectada a ningún lado, está sirviendo de antena. Como puedes ver, incluso cuando acerco la mano varía más. Esto es porque está midiendo milivoltios. Entonces los osciloscopios tienen un amplio rango de voltajes que son capaces de medir. En el menú horizontal, el ajuste de tiempo, podemos ver que también es muy amplio. Podemos ir a velocidades muy rápidas. Este osciloscopio es capaz de capturar señales de 100 MHz. Ahí está puesta con una señal de 1 kHz. Y podemos ver que si bien es cuadrada, si amplío el tiempo, vemos que en realidad tiene una pequeña panza. Eso porque hay cierta capacitancia, probablemente los cables y demás, que hacen que la señal no pueda subir directamente. Esto lo vemos porque tenemos ampliada la señal muchísimo. Estás ampliando a 8 microsegundos por división. Para que entendáis un poco mejor la representación gráfica, ahí he puesto 2 segundos por división de tiempo. Y voy a conectar la fuente de alimentación y desconectarla, conectarla y desconectarla. Podéis ver cómo en este caso estoy haciendo una señal cuadrada que la estoy fabricando yo. Si no conecto no hay. Ahí está. Y de esta forma podéis ver cómo va representando. Ahí están 2 segundos por división. Se puede poner más rápido o más lento, como decía, en un amplio rango. Lo que hemos visto hasta ahora aplica a todos los osciloscopios de banco. Este es un osciloscopio de banco porque se utiliza en el banco de trabajo. Están los portátiles que más o menos lo que acabo de contar también lo tienen. Y luego
los osciloscopios tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, este trae un menú de matemáticas donde se pueden aplicar ciertas operaciones sobre las señales de entrada. Este menú es bastante limitado, puedo restar, sumar, multiplicar y dividir las señales y entonces me las dibuja con un tercer color, con el color morado ese que veis ahí. Entonces, por ejemplo, si podéis ver ahí que está restándose una señal a otra, si subo la de arriba, la morada baja y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, estas funciones son bastante útiles. Lo que pasa que en este caso es algo limitado, o sea, hay osciloscopios de más alta gama que hacen representaciones de Fourier y mejores análisis. Este igualmente tiene un menú de análisis donde hace todo un análisis de la señal, dando valores de todo tipo, de entradas, máximos, medias, RMS, etcétera, ¿no? Frecuencias, el duty, el peak to peak. Tiene todos los valores que podemos llegar a necesitar a la hora de medir una señal. Otra cosa que trae este es un trigger externo, es decir, yo puedo configurarle el trigger, el disparador ese que ajustábamos como un nivel de la señal. Si tengo una señal con mucho ruido, por ejemplo, yo puedo generar otra señal que esté sincronizada con la primera y meterlo como un trigger externo de tal forma que la representación sea correcta. Bueno, finalmente, para daros algún consejo para los que queréis compraros algún osciloscopio, el primer consejo es compraros el osciloscopio que podéis pagar si no sabéis bien lo que estáis haciendo. Os recuerdo que los de gama baja son buenos, este osciloscopio es de gama media baja y yo estoy muy contento con él. Son buenos dispositivos, los modernos, quiero decir, los de hoy en día. A pesar de que sean baratos, no dejan de ser caros porque es un instrumento bastante caro. Así que mi consejo es, si no sabéis bien para qué lo vais a usar, simplemente para empezar a investigar y demás, con el que podáis pagar va a estar bien. Otro consejo es leer el manual de instrucciones, porque hay pequeños detalles que son muy importantes, como por ejemplo utilizar apropiadamente el divisor de voltaje de las puntas, que si no lo sabéis hacer podéis dañar el aparato. Otra cosa que también indica en el manual es que nunca debe suministrarse tensión a través de las entradas si no está encendido. Yo por eso siempre me aseguro de encender el osciloscopio con sus puntas desenchufadas y finalmente conectarlas. Por último, y no menos importante, usar las patitas, porque veo que hay mucha gente que no las usa y el osciloscopio se ve mucho más vistoso si lo tenemos así. Además, el display se ve mejor. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el video. Si es así, por favor, no dejéis de darle un me gusta. Así lo sé y sigo haciendo más videos como este. Adiós.